a todos. Y justo hablaba con Maite, me dice que aquí hay de varios roles, ¿no? Hay gente de la parte comercial, gente técnica y gente, al fin y al cabo todos somos usuarios. Esta es una temática muy puntual que no sé si a todo el mundo nos preocupa que nos roben dinero del banco, o que se nos metan a nuestra banca en línea, o que nos hagan algún tipo de fraude, o algún tipo de ataque informático, ¿sí? Del día a día que se escuchan en las noticias, que más tiene que ver con la parte financiera o este tipo de aspectos. Esto de aquí venimos presentándolo, haciendo hincapié desde Eleven Paths y la parte del rol como CCA, en un enfoque en aspectos hospitalarios y médicos, ¿no? Hoy en día sí se empieza a tomar conciencia de esto y vamos a ir viéndolo cómo nos podría afectar tanto a la parte personal en algún momento de la vida o en la industria de la seguridad, de la tecnología o en diferentes aspectos que nos puede impactar este tipo de tanto fugas o debilidades en sistemas médicos. Hablamos de dispositivos, hablamos de plataformas y herramientas que quizás ustedes y yo lo usamos día a día sin conocerla y sin decir, bueno, este sistema está vulnerable y qué puede impactar. Mi nombre es Carlos Ávila, como dijeron, soy Chief Security Ambassador en Eleven Paths, aparte trabajo mancomunadamente con el laboratorio de investigación, en donde se generan herramientas, ideas, innovación, de la cual se nutre todo Telefónica a nivel global para poder salvaguardar y proteger los activos de información tanto de la propia Telefónica como de los clientes que nosotros tenemos. Comienzo esta historia un poco así, ¿sí? La he cambiado, era una charla mucho más técnica que la venimos presentando en lugares técnicos, en congresos técnicos, pero la he ido madurando, digamos, para dar un speech mucho más general. Y creo que todo el mundo recuerda cuando íbamos al médico, ciertos médicos aún mantienen esto, eso me gusta. ¿Alguien entiende lo que dice ahí? No, nadie. O sea, y de hecho, pasa muchas veces que vas a la farmacia y dices, deme este medicamento con la receta del médico, y la misma persona que te atiende dice, pero hay cosas que no entienden. Y ellos que trabajan día a día en eso. Esto ha cambiado mucho, ¿sí? Son recetas médicas, son informes, son documentos, que antiguamente era como se manipulaba esta información. Con la transformación digital y todo este entorno de llevar tanto la banca como las finanzas, como las industrias a la parte digital, la parte hospitalaria y la parte médica ha migrado a eso. Y hoy en día, ese tipo de información se almacena, al igual que nuestra información financiera o comercial, dentro de diferentes sistemas tecnológicos. En algún momento de la vida, hace no mucho, un par de años, por cuestión de chequeos, yo estuve algo similar a como está esa persona en esa foto. ¿Muchos de ustedes han estado así? ¿Hacen la mano? ¿No? ¿Nunca? Y en su momento, si alguien se ha hecho este tipo de exámenes con algo que se llama contraste, que es más horrible todavía, le dicen que es ahí, no se mueva, que si se mueve hay que volver a hacerlo, y cosas por el estilo. Conozco muy bien de esto por el feedback que estoy dando. Yo lo he vivido. Es un tema complicado, ¿no? Con lo cual, toda esta infraestructura, tanto esos papeles que hoy en día no son papeles, recetas, informes, tu informe o perfilado médico ya no está en esos papeles, está en información digital. Y este tipo de información, ¿sí? Como imágenes médicas, digamos si una persona está embarazada o alguien tiene un problema de una enfermedad o un chequeo puntual, toda esta información está albergada también de manera digital. ¿Para qué? Para varios aspectos que quizás no muchos conocían, como yo, hasta que empecé a investigar en este tipo de entornos. Compartición con otros hospitales, ¿sí? Suele suceder que hospitales comparten esta información o que te llega a tu correo electrónico, que te diga cómo estás en tu salud, exámenes médicos o algún tipo de radiología. Y toda esa información hoy en día se encuentra vinculada dentro de una plataforma o una infraestructura como la que vemos acá, ¿no? Estos dos entornos ya se ven muy vinculados. Es decir, antiguamente, haciendo un símil, para tú revisar tus cuentas bancarias, tenías que ir al banco, tenías la planilla y te decía cuánto tenías de saldo y demás. Hoy en día, desde cualquier parte del mundo, con tu dispositivo móvil, puedes acceder a esa información.
Lo mismo pasa acá. Hay diferentes aplicaciones para que tú, desde tu casa o desde cualquier parte del mundo, puedas saber tu estado de salud. Y no solamente personal, ¿sí? Sino de algún familiar o de alguna persona puntual. Todo esto se ha visto amenazado, al igual, como mencionaba, con la parte financiera, industria, algo que se conoce en infraestructuras críticas, petrolera, cualquier industria que ha entrado a esta parte de la transformación digital, se ha visto abocada a esto que se conoce como ataques informáticos. Muestra está que en los diarios hoy en día, y de hecho en muchas de las noticias, surgen cosas como estas, ¿no? Que un hospital, ¿sí?, a través de un código malicioso dejó de operar por cierto tiempo, ¿sí?, tuvo que operar de manera manual, y todo su sistema de respiración o su sistema de algún tipo de luminaria y demás, o hospitalario, se ha visto afectado, afectando posiblemente a alguna persona que se estaba haciendo un examen, ¿sí?, obviamente no con el fin de un riesgo de muerte y demás, pero sí impactando en la parte financiera de esa organización. Y es como opera hoy en día los atacantes. Este caso de acá es muy puntual y no solo ha pasado varias veces, y no en una sola parte del mundo, digamos en Europa o este tipo de países que de pronto tienen mayor tecnología, sino en diferentes partes de Sudamérica, Centroamérica, ¿sí?, en donde un código malicioso afectó a este tipo de dispositivos que operan con sistemas operativos como los que nosotros tenemos en las computadoras, de hecho mucho más antiguos, y fue afectado por un código malicioso conocido como ransomware. ¿Alguien sabe lo que es ransomware? ¿No? Un código malicioso que, un virus, ¿sí?, que antiguamente se llama un virus, ingresa a tu computador por algún medio y lo que hace es cifrar tu información y te pide dinero a cambio. ¿Sí? Eso es lo que cómo está operando hoy en día los atacantes. Cosas más graves aún. Información liqueada, que se conoce, o divulgación arbitraria de información de tus exámenes médicos. De hecho, esto está penado en algunos países del mundo, ¿no? ¿Qué pasaría si se liquea información, o no solamente usuarios y claves, sino saber qué ciudadanos de una parte del mundo tienen VIH? Eso en muchos lugares es penado. De hecho, en Chile, ¿sí?, un caso puntual que se conoce, hubo diferentes clínicas y hospitales que fueron clausurados y puesto una multa muy alta por este tipo de información. Vamos a ver cómo alguien podría estar haciendo uso de esa información. Otros casos puntuales que se han venido dando, ¿no? El tema de, como mencionaba, hospitales que no tienen la infraestructura adecuada o aseguran que tu información que está albergada en esos sistemas pueda ser afectada. Hay un post que me llamó mucho la atención y que está muy digerible, digamos, de manera general, de alguien que habla de cómo el cibercrimen, lo que se conoce hoy en día, los mismos delincuentes que se han movido en Internet para poder robar información, cómo es tan rentable el sector de la salud para el cibercrimen. Y seguimos con ataques de este estilo, ¿no? Ataques informáticos como el ransomware dentro de diferentes instalaciones. Y dentro de este tipo de industrias, y no solamente de industrias como tal, sino en un hogar, digamos, ¿no? Hoy en día hay dispositivos que puedes tomarte tu temperatura o tomarte tus pruebas de glucosa y cargar esa información a la nube. ¿Quién protege esa información? Ya vamos a ver casos puntuales sobre eso. Y hay diferentes gadgets hoy en día, ¿no? Gadgets o artículos que se pueden fácilmente adquirir y no solamente estar dentro de un hospital para ser afectados con algún tipo de debilidad. El enfoque que tiene esta charla, ¿sí?, más que todo, es a este tipo de dispositivos que se conocen como PACS. Los dispositivos PACS son equipos que almacenan información de todas las diferentes formas de radiología que hay, ¿sí?, con lo cual esa información está albergada en algún dispositivo de algún hospital, ¿sí?, que tiene esta infraestructura. Dentro de la investigación realizada vimos que hay varios de estos dispositivos, alrededor de 1000 y más. Dentro de Internet hay metas buscadores en Internet que puedes encontrar y están públicos, o sea, publicados, que alguien puede
llegar a consultar esa información o a usurpar esa información o a afectar este tipo de infraestructuras. Sobre ese tipo de dispositivos, como ven, están expuestos en Internet. Esto es un dispositivo puntual que permite consultar a algún médico o alguna persona sus informes de radiología desde alguna parte de Internet. Esto es aplicaciones que podrían tener fallos, tal cual tiene una aplicación como Word, PowerPoint o algún tipo de ofimática o algún software o programa que tengan dentro de su computadora, ¿no? Estas son computadoras un poco más amplias en donde se alberga esta información. Entonces empezamos a recorrer Internet para poder evidenciar cuántos de estos dispositivos estaban dentro de la red o expuestos, ¿no? Y muchos de estos dispositivos, como ven, con simples búsquedas en Internet están posiblemente vulnerables, con lo cual vemos que la infraestructura hospitalaria del mundo en general, ¿sí?, mantiene mucho software obsoleto, ¿sí?, debilidades y demás que no están siendo consideradas o tomadas en cuenta. Esto nos llevó, o me llevó a hacer un primer post que está dentro de la página de Elevenpad, del blog, y que le llamé tal cual lo llamé a esta charla, ¿no?, que decía una radiografía, las debilidades o fugas de información en sistemas médicos. ¿Por qué sistemas médicos? Porque hay diferentes plataformas que mantienen información. Hay para radiología, hay para laboratorios, hay para almacenar diferentes tipos de información dentro de este tipo de infraestructuras. Con las que comenzamos fue con las aplicaciones PACS, que se llaman, ¿no?, programas. ¿Qué es lo que hacen las aplicaciones PACS? Es almacenar toda la información de radiología de algún hospital. Dentro de este recorrido en Internet, ¿sí?, mediante ciertas pruebas de concepto, como no sé si se puede ver, pero con una simple consulta, ¿sí?, desde Internet, sin un usuario, una clave y de manera arbitraria, cualquier persona dirige o apunta hacia alguna infraestructura de este estilo, un hospital puntualmente, una clínica que tenga esta aplicación, y puede extraer este tipo de información como DNI, cédula, nombres y apellidos, tipo de examen que se hizo, código del paciente, la modalidad, que es qué tipo de examen se hizo, si fue de tórax, PCR, tomografía o alguna ecografía puntual, el estudio, ¿sí?, y lo ven puntualmente con esa información. Ese tipo de información quizás para alguien, como siempre yo digo, como nosotros, no nos sirve, o dicen es insignificante. Pero hoy en día cualquier dato o información en Internet es vendible. Así como las tarjetas de crédito se compran y se venden en mercados en Internet, ¿sí?, este tipo de información de igual manera. He traído como demo, pero voy a mostrarlo aquí directamente con imágenes, más información sobre otro tipo de plataformas, ¿no? Como ven, lo mismo. Se puede extraer todo tipo de información, ahí bueno, están censuradas, en donde están nombres, apellidos, número de cédula o DNI, paciente, examen que se hizo, nombre del doctor y demás. Toda hoy en día en la época o en la era del Big Data, ¿qué puede hacer alguien con toda esa información? Venderse al mejor postor y saber qué tipo de enfermedad mantiene una persona y poder, obviamente mediante call center y demás, llamar y decir, bueno, ofrezco tal o cual pastilla o medicina y demás. Y así generar un sinnúmero de vectores, por llamarlo así, o posibles oportunidades de negocio para alguien que esté vinculado a este tipo de negocio. Es como si yo tuviese un volcado de tarjetas de crédito, se la vendería al mejor postor, o hay alguien que se llama Carder o que clona tarjetas, ¿sí? Obviamente es ilegal, pero eso es un nicho de mercado. Dentro de otro tipo de industrias como la hospitalaria hay otro tipo de mercado, ¿no?, y mucha más información, ¿no? Y esto solamente hablando de plataformas de este estilo, que albergan información de exámenes de radiología. Y hay mucho más. De hecho, es potencialmente, y hemos estado levantando teorías y conversando en cosas de fraude como por ejemplo los antidoping. Hay plataformas, ¿sí?, del FIFA, de las Olimpiadas o de cualquier otra empresa o organización que haga este tipo de exámenes a través de diferentes plataformas que se conocen como LIMS, que son de laboratorios, y poder alterar esa información. Obviamente hay que tener un conocimiento previo de cómo funciona, ¿no?, pero muchas veces el conocimiento se compra si es que no lo tienes. Y es como trabajan las diferentes organizaciones o mafias en Internet para alcanzar un objetivo en común.
Si no tienes el conocimiento, pues lo compras. Información de este estilo, ¿sí? Quizás, como ven, es como alguien podría consultar esa información y traerla de vuelta y hacer uso de ella. ¿De qué manera? Bueno, de diferentes formas como las que hemos venido conversando. Otro tipo de plataformas afectadas, como ven, esto es otro aplicativo propietario en donde hemos ido buscando fallos y reportándolos. Eso es una de las características que tienen nuestras investigaciones, no solo de esto, sino dentro de INEMPAD y de Telefónica como tal, buscar fallos dentro de diferentes plataformas financieras, como he mencionado, comerciales, hospitalarias y demás, en donde se ven afectado algún fabricante y poder reportar en buena lid, digamos, este tipo de aplicaciones. En meses pasados estuvimos visitando y de hecho ahora mismo estoy en un posible proyecto de investigación en un hospital de un país en Sudamérica, en donde ya hay acceso a dispositivos, a la infraestructura como tal, y se nota, ¿sí?, que este tipo de industrias quiere sobresalir y quiere mejorar su infraestructura. Y como ven, hicimos un recorrido dentro de Internet y muchas de las plataformas están públicas. Hoy en día hay muchas plataformas como estas, ¿sí?, a partir de propios desarrollos, que eso es una de las cosas más graves. Desarrollar alguna aplicación donde tú puedas consultar tu información, tus exámenes realizados y que tengan debilidades. O sea, hoy en día hay muchas clínicas, laboratorios y demás que lo que hacen es enviarte el resultado por mail, ya no tienes un papel, no tienes que ir a recibir esa información, sino que te la hacen llegar por correo electrónico. Y esas mismas plataformas mantienen debilidades que otro podría aprovecharse de ellas. Esto es de donde arrancó la parte de la investigación, un software que se llama Bugs Only One, que es un proyecto open source, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué llamó la atención de este proyecto open source? ¿Sí? Que dentro de este proyecto, si bien lo crearon algunos doctores con cierto conocimiento de programación y demás, el core, digamos, el núcleo de este programa fue implementado en otros fabricantes que ya vendían el producto con todas las malas prácticas que tenía embebido ese desarrollo o esa aplicación, y se veía afectado en ese sentido en algunas de las plataformas que ya hacían vendible este producto. Como decir, ¿dónde está un poco el error? Aquí tenemos un poco contarles de cómo fue la historia esta de ir publicando o demostrando que habían debilidades, cómo se reportan debilidades. Uno de las principales fabricantes, bueno, respondieron de buena manera, es decir, se reportaba una vulnerabilidad y la solventaban en la parte inferior de igual manera, ¿no? Habían ciertos fabricantes que decían, bueno, estoy reportando una vulnerabilidad, pero me quería vender un producto, y no era la idea, sino, oye, estoy reportando una vulnerabilidad, tienes que solucionarla porque afecta a muchas personas. Y eso es un poco lo que nos lleva a tratar de discernir o difundir este tipo de información. Ya pueden generarse una idea y decirme, bueno, desde mi óptica en este tipo de plataformas no puedo hacer nada. Y fue una de las preguntas creo que salió la vez pasada que dimos la charla. ¿Qué puedo hacer yo como usuario? Y es verdad, o sea, no mucho. Pero vamos a ver que hay cosas que sí se pueden hacer. O exigir al menos, porque en ciertos países hay legislación que apoya o normativas que apoyan a poder poner controles sobre este tipo de plataformas. Como decía, ¿qué podemos hacer? Otra de las actividades que hicimos es agarrar dentro de una plataforma que se llama Masa, ¿no?, de propia INEMPAD, en donde protegemos los clientes, es agarrar varias aplicaciones móviles, hacer una investigación sobre esas aplicaciones móviles de las cuales puedes consultar tu estado de salud, puedes consultar tus exámenes médicos, ¿sí?, de diferentes fabricantes y hospitales, en donde encontramos de igual manera varias vulnerabilidades, ¿sí?, de manera grave, principalmente que almacenaban información en texto plano, es decir, alguien podía usurpar esa información, tu usuario y clave para acceder a esos sistemas, y lo mismo, podrán preguntarse, bueno, si roban esa información de usuario y clave, es un sistema médico, o sea, no me roban el dinero y demás. Pero ¿qué pasa a través
de cuando un atacante encuentra un fallo, no en estas plataformas, sino en cualquier otra. Se comenta que si llegan a robarte la información de tu correo electrónico, tu usuario y tu clave, no pasará más de 30 minutos que tienen acceso a tu Facebook, y en 20 minutos más tendrán acceso a tu Instagram, y así sobre una ola de todas tus cuentas o identidades en Internet. Entonces, un poco es prestar atención sobre los diferentes factores o posibles vectores en diferentes plataformas, no solo médicas, sino en cualquier índole, porque protegiendo cada una de estas plataformas, protegerás tu identidad digital. Identidad digital que si se pierde no hay cómo recuperarla. Como dicen, si antes de dar un clic en Internet, piénsalo 10.000 veces, porque no solo puede repercutir ahora, sino en un futuro no tan lejano. Varias de las aplicaciones que analizamos, no quiero indagar mucho en eso, es más técnico, ¿no? Digamos, aquí son cómo almacenas en una pequeña base de datos dentro de tu dispositivo toda la información de exámenes médicos, peso, toda tu historial de salud, presión arterial y demás. Así es como se podría almacenar otro tipo de información en diferentes aplicaciones móviles. Si lo trasladamos a otras financieras, comerciales o aplicaciones de juegos, ¿sí? Que seguro aquí ninguno le da a su nene de su dispositivo para que instale todos los juegos y en ese mismo hace las transacciones online, ¿no? Nadie hace eso aquí. Ese es otro de los posibles vectores que pueda pasar, que podemos comentarlo al final. Eso es una totalmente mala práctica, ¿no? Porque al instalar todos los diferentes juegos podría venir embebido algún tipo de código malicioso o alterar cómo funciona realmente o de manera correcta algún dispositivo móvil. Y lo mismo va en la cadena que comentaba, ¿no? Te usurpan o te roban primero tu correo electrónico, tu usuario y tu contraseña, luego si no tienes doble factor de identificación o soft token, empiezan con tu cuenta de tu red social y siguen con tu cuenta bancaria y así sucesivamente. Eso como un anexo a todo lo que venimos conversando. Las diferentes plataformas que investigamos de hospitales o de plataformas o software que está expuesto en Internet, el acceso a los dispositivos sí es un poco más complicado porque es algo muy cerrado, pero estamos intentando llegar a eso para poder tener un estado actual, un estado del arte de toda esta infraestructura o de las infraestructuras que soportan este tipo de información, que al fin y al cabo, si bien ahora no está siendo prestado mucha atención sobre esto, en algún momento considero yo que va a tener un impacto más grave, ¿no? Cuando dependamos mucho más de la tecnología en este tipo de industria. Ya lo hemos hecho con la parte industrial, lo hemos hecho con la parte comercial, con la parte financiera, ¿sí? De hecho, no te funciona el app móvil para hacer una transacción que necesitas hacerla ya y se cayó el banco y para ti este tipo de industria sería lo mismo. Y voy a comentar algo que anexé en esta charla y es algo que donde sí está en riesgo la vida o la muerte dentro de este tipo de industria. Puede ser que cambiar o alterar me puede decir, sí, un link de información en alguna parte de internet donde tenga mi usuario, mi claro, qué enfermedades tengo, pero hay cosas más graves, ¿no? Y hablemos de los gadgets que también tienen embebido software, código, que alguien programa y los mete en un marcapasos, por ejemplo, y que un doctor pueda estar pendiente o monitoreando en algún momento de la vida que alguien tenga algún familiar o alguien, ese tipo de cosas. Ese tipo de gadgets que le llamamos, ¿no? Como digo, la transformación digital se acelera tanto que va hacia esto. La mayoría de este tipo de información está viéndose afectada, con lo cual una de las cosas que llama la atención es que muchos de los software están mucho tiempo ahí afuera, están anticuados, ¿no? Con un desarrollo muy viejo. De hecho, hay un software que se llama Vista, que es de los veteranos en Estados Unidos, donde se almacena mucha información de gente que ha ido a guerras, enfermedades y demás, donde recién, siendo ahora el 2019, fue en el 2018, que el gobierno dijo, bueno, vamos a invertir en eso y tratar de solventar los problemas o migrar esa plataforma a una plataforma más actual, porque es una plataforma muy antigua, desarrollada en un lenguaje muy antiguo y demás, que lo estuvimos también revisando. Cosas que sí podemos hacer
no solo en este ambiente, en este entorno, sino que quizás ya acá todos la tienen. ¿Alguien sabe del doble factor de autenticación? ¿No? ¿Latch? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Eso estamos por el camino correcto. El resto hay que hacer una corrección. Como digo, no solamente sobre estas infraestructuras, sino sobre cualquier identidad en Internet. Por ejemplo, contraseñas he puesto y complejas. No me van a decir, claro, para ustedes es fácil, o si le digo a mi papá, no, mira, tienes que poner una contraseña de tantos números, tantas letras y que te acuerdes, pero que sea compleja y que tengan mayúsculas y minúsculas. No, pone ahí el nombre de mi nieto, qué sé yo. Para eso ya hay una solución desde hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa si en tu cuenta de hospital o de alguna aplicación que tengas para analizar con algún gadget como un dispositivo de reloj o smart watch, tu estado de salud o lo que corres o alguna actividad física? Muchas de las aplicaciones de hoy en día ya tienen varios controles que se pueden aplicar. Uno de los primeros que podríamos utilizar es un llavero. ¿Alguien ha escuchado KeePass, LastPass o ese tipo de aplicaciones? No. Ok. Un llavero es, puedo mostrarlo al final, de pronto, cuando si tienen alguna consulta y demás, para seguir avanzando. Un llavero es una aplicación que cifra información de todas tus credenciales, de todas las identidades que tengas en Internet. Y en esa aplicación solo te tienes que acordar de una sola clave. Ahí sí, complicada, una frase, con números, letras, etc. Pero en tu vida te vas a tener que acordar solamente de esa clave, porque esa es la que abre el llavero, ¿sí? Y dentro de ese llavero, bueno, tendrás claves complicadas, con números, letras, pero no te tendrás que acordar de ellas, porque de hecho tienen características de copiar y pegar y demás. Y de hecho hoy en día hay apps móviles, ¿sí? Aplicaciones móviles donde puedes instalar estos aplicativos y tenerlo salvaguardado con ese llavero. Entonces, por eso cuento contraseñas complejas, porque es dable, es posible hacer eso, sin mucha complejidad. Doble factor de autenticación. ¿Alguien ha escuchado de doble factor de autenticación? El típico numerito que te llega cuando quieres hacer una transacción, vía tu cuenta bancaria, una transferencia y demás. Bueno, eso es útil, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones que no usan el típico candadito HTTPS, y desde ya les digo que eso no garantiza que no se puedan robar el usuario y la clave en una red compartida. Yo voy a Wi-Fi de café y quiero hacer una transferencia bancaria o quiero compartir algún archivo. Yo agarro, ingreso a la aplicación, veo el candadito y demás, pues déjeme decirle que eso está un poco, digamos, un poco de más en ese sentido, porque hoy en día los mismos que generan phishing o los que generan acciones maliciosas en Internet falsifican certificados digitales, con lo cual el mismo phishing que tiene hoy en día, esta es tu cuenta bancaria, revísala acá, o entra a los impuestos y demás y bájate este archivo. Entonces esos correos falsos que hoy en día te llegan ya no son tan simples como antes, ¿no? Que podías identificarlo y decir, este correo no tiene HTTPS o tiene errores de ortografía y demás. Son tan bien construidos e inclusive tienen HTTPS, ¿sí? Con lo cual, o el candadito que le llamamos, con lo cual la parte de doble factor de autenticación es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de que lleguen a secuestrar o robar tu usuario y tu clave de alguna cuenta de algún servicio, este factor de autenticación o token, que se llama un código aleatorio o randómico, va a ser muy complicado, mucho más complicado replicarlo. De hecho, en seguridad hablamos de la protección en capas, es decir, tener varios factores o varios controles para llegar a acceder a una plataforma. Lo tercero que he puesto ahí es la concienciación, que es lo que estamos haciendo ahora. Si bien hablamos de un nicho específico o de una industria específica que no llame la atención, podría ser hoy en día, pero es importante estar adelante de este tipo de cosas. Porque los atacantes sí pueden estar adelante y nosotros como usuarios no conocer también. Deberíamos seguir a la par, ¿no? Si ellos conocen de nuevas técnicas, nosotros también, cómo protegernos. Actualizar los dispositivos. ¿Por qué? Porque no solamente los dispositivos y plataformas, porque no solamente las debilidades vienen del lado de quien te brinda el servicio.
puede ser un banco, una empresa o un servicio de correo electrónico. También vienen del lado de los dispositivos móviles o de los equipos que usemos, con lo cual cuando Windows dice que hay que actualizar es porque hay que actualizar, no es porque se va a volver lenta la computadora o porque el dispositivo móvil tiene algo que se consume la batería y demás. No, salen los parches de seguridad o las actualizaciones porque muchos de ellos embeben características de seguridad que hay que aplicárselos para estar protegidos ante cualquier actividad maliciosa. La parte de copias de seguridad, ¿sí? Es decir, típicamente pasa, ¿no? Que de hecho hablando de este mismo mercado, de la parte hospitalaria y de esta industria, hay un servidor ahí, un equipo que alberga todos los registros de todos los pacientes del hospital. No es un ejemplo. No tiene ni antivirus, no tiene protección, es un Windows XP del año de la pera, pero ¿por qué está ahí? Porque así funciona y si no, no se puede conectar con otras aplicaciones. Hay que ver cómo poder controlar esa situación. Y al momento de primero, no hacer copias de seguridad, segundo, no tener actualización de esos dispositivos y demás, en el momento que se ve afectado por algún código malicioso o algo, y llevando esto a los usuarios, cualquiera como nosotros, hacer copias de seguridad importante. ¿Qué pasa si el día de mañana se daña o el disco duro o lo que es peor? Lo mismo pasa el tema de ransomware. Sale un cartel que dice que alguien secuestró tu información y que le des 10 bitcoins o le transfieras a esta cuenta $10.000 para que te devuelva tu información. Es cada vez más común este tipo de ataques, porque para los atacantes, para los ciberdelincuentes, como se conocen ahora, es mucho más rentable estar desde una computadora, propagar malware desde diferentes fuentes y que se vean afectados un montón de usuarios y recibir su dinero en su casa tomando un café, porque así es como funciona. De hecho, en casos forenses te pueden llegar a comentar de cómo negocian con el atracador o el atacante, con el delincuente, o sea, vía correo. La típica es que comience y diga: mira, que es la computadora de mi primo y él no tiene dinero para pagarte, y así. Hay muchas historias en internet que pueden encontrar, y la gente que se dedica a respuesta a incidentes o forense o ver estos casos puede llegar a una negociación en donde por menos te devuelva tu información, pero en muchos de los casos, y es un porcentaje muy alto, se ve afectado un dispositivo a través de este tipo de comportamientos y no vuelve atrás, no tienes cómo recuperar. De hecho, lo más recomendable es que siempre comuniquen con alguien que conoce el tema, porque así paguen, no les van a devolver su información. Y ya cuando no tengan su información, comienzan los problemas muy graves. Y lo último que quería apostar por eso ahí es la parte de programas de protección, es decir, aplicaciones para proteger. ¿Quién tiene antivirus? Hablemos no de la empresa como tal, Telefónica, hablemos de computadoras personales. ¿Quién tiene un antivirus en su máquina? Alza la mano. ¿Cuál de los antivirus es pagado, es licenciado? No importa el nombre, pero es pagado. Ustedes pagan la licencia. Ok, eso está bien, porque típicamente suele pasar que hagan un antivirus que no lo es todo. Eso es cierto, es un nivel de protección. Puede ser que con antivirus se vea afectado algún dispositivo, pero es un programa de protección. Hay infinidad de programas de protección. De hecho, desde ElevenPad, y es muchas de las cosas que conversamos con Maite y con chicos del equipo, en la parte de elevenpads.com hay una sección que dice Tools de laboratorio. Y dentro de esas tools hay herramientas o pruebas de concepto, por llamarlo así, que funcionan muy bien, anti-ransomware. Nosotros manejamos día a día, con lo cual tengo ahí esas 2, 4, 6 reglas, que llaman así comentarios, que podrían servir para el día a día de su información. Y esto, para ir cerrando dentro de la charla, si bien estábamos moviéndonos dentro del ámbito hospitalario, seguimos casi en lo mismo. El famoso Internet de las cosas. ¿Y en qué puedo verme afectado en esto? Lo mismo, hay muchos gadgets, hay muchos aparatos electrónicos que estoy metiendo dentro de mi empresa, mi hogar, donde la parte tecnológica podría verse afectada, ¿no? Hablemos de equipos en negocios, en hogares y demás.
Y aquí he empezado a revisar cosas de alto impacto, ¿no? y noticias reales y nuevas. La parte de los gadgets, como decía, poder monitorear la parte sanguínea o el estado de la salud o los famosos marcapasos, que es lo que más ha visto afectado, donde más la parte de los investigadores de seguridad han puesto hincapié para encontrar fallos, y asimismo los delincuentes en internet. Con lo cual salieron el año pasado, a fines del año pasado, dos noticias súper importantes. No sé si alguien vio esto de los implant files, en donde alrededor de 250 periodistas a nivel mundial, ¿sí?, en diferentes países del mundo, a través de diferentes medios, lo que hicieron fue, primero crearon una organización, ¿sí?, levantaron un caso de investigación en donde descubrieron un sinnúmero, bastantes dispositivos, por esta cantidad, creo que alrededor de 500 dispositivos o marcas de dispositivos de diferente índole hospitalaria, marcapasos, respiradores, ¿sí? Muchos de ellos sí no tienen que ver con temas tecnológicos aún, pero otros sí son tecnológicos, es decir, tienen software embebido, con lo cual puedes monitorearlo, entrar con una app móvil y demás, en donde descubrieron que muchos de esos dispositivos tenían fallos que sí podrían poner en riesgo la vida de personas, y de hecho lo hicieron en su momento. Pueden leerlo. En la primera figura que hablamos del tomógrafo, hay mucha gente que ha muerto dentro de un tomógrafo, y muchos de esos casos no se conocen, y se han dado a través de estos fallos de seguridad, por llamarlo así, hablemos de tecnológicos o no, han sido casos reales. Con lo cual levantaron esta investigación. De hecho han hecho un sitio web que lo vi la semana pasada, que se llama algo así como Problemas en dispositivos médicos, pero en inglés. Y es toda una fundación, crearon una fundación y están en contra de todo esto, ¿no? De por qué liberan este tipo de dispositivos, que mucha gente lo usa hoy en día, pero con este tipo de fallos. Y pueden revisar que la información en la investigación tiene muchos papers, es real, tiene casos donde la gente comenta que le ha pasado. Entonces lo vemos bastante crudo, como decía al inicio, quizás una fuga de información de este tipo de industria no suene como que importante, pero si ya vamos a estos aspectos que se vienen dando cada vez con más frecuencia, como que sí nos impactaría en la vida real. Otro símil que hice fue, y para cerrar un poco esta charla, es en la parte derecha tenemos un dispositivo de IoT, llamémoslo hoy en día, en donde puedes controlar tu aire acondicionado de tu hogar, ¿sí?, de manera remota. Es decir, antes de llegar a tu casa puedes prenderlo, así como las cámaras, ¿no? Tener vigilada tu hogar. ¿Y qué pasa? Quizás a esto le prestamos más atención, ¿no? En su momento algún código malicioso se inventarán para poder secuestrar información de ahí, o encendértelo y que tu planilla de energía salga con los cielos, o algo por el estilo, dañar el aparato, alguna infinidad de cosas que podrían pasar para que los delincuentes busquen rédito en este tipo de activos o de artículos. ¿Y qué pasa con estos de acá? Esto de acá es un dispositivo, ¿no?, para medir la glucosa en sangre, pero ya le van agregando otras cosas y arrastrando quizás malas prácticas de mucho tiempo. O sea, mala programación, no le meten los controles de vida y demás. Esto es un aparato que mide glucosa en sangre, sube toda esta información a la famosa nube. ¿Quién protege esa nube? ¿Dónde están mis datos? ¿Qué hacen con esos datos? ¿Dónde está la privacidad y la seguridad de esos datos? Todo esto es a donde estamos, y creo que seguimos yendo, y mucho más profundo, con lo cual sí debería ser un tema de estar pendiente, de tratar de poner esos controles que vimos en la lámina anterior, esos 6 controles, para poder garantizar, al menos desde nuestro lado, como decía, hay cosas que nosotros no podemos hacer, ¿no?, que dependemos de un tercero, pero al menos proteger esa información. No vamos a dejar de usar el correo electrónico, por ejemplo. Pero los diferentes controles que van saliendo a medida que se encuentran técnicas para vulnerarlo, es por algo que nos ponen y deberíamos usarlos. Eso es lo que tenía para contarles el día de hoy.
Si tienen alguna consulta o pregunta, pues estoy dispuesto y muchas gracias por el espacio que me han dado. Les voy a mostrar lo del llavero para los que, si desean usar. ¿Me ibas a preguntar? Esta es una de las aplicaciones de tantas, ¿no? Hay otra que se llama Las Paz y está... Este es un llavero. Hay Kipaz, Las Paz, buscan llaveros de contraseñas y tienen un programa así. Dentro de este programa, ustedes tendrán todos sus usuarios, claves, notas, lo que ustedes deseen. ¿Qué pasa aquí? No importa, puedes tener cuentas en Facebook, en Instagram, en correo electrónico, en la cuenta del banco, etc. Y solamente en tu vida, cuando te olvides esa contraseña, sí, está frito, pero debes aprenderte una sola contraseña, la más compleja, que sea una frase, etc. Ingresando tu contraseña ahí, ingresando tu contraseña en ese, abres el llavero y tienes todas tus, bueno, ahí yo le he hecho categorías y esas cosas, ¿no? Pero puedes tener todas tus contraseñas con todos tus usuarios dentro de este llavero y no tendrás que acordarte tu vida de lo que hiciste. Por ejemplo, aquí añades una nueva entrada, pones el nombre, el banco Juanito, el usuario, la clave. Hay un generador de usuario y contraseña, puedes poner contraseñas de 20, de 50 caracteres, ¿sí? O una URL para acordarte de qué servicio es, y de aquí solamente ingresas a este llavero, copias y pegas copias de información, la pegas en la web donde quieres entrar, o el programa, y listo, eso es todo. Y no te tienes que acordar de ninguna de esas. Obviamente si te aparece en el password oculto, pero si quieres lo quitas y ves el texto claro. Obviamente este archivo, ¿sí?, sea de este u otro programa de llavero, se almacena de forma cifrada, es decir, si alguien te lo roba, obviamente necesitará la clave. Aparte se pueden poner más controles, pero básicamente es eso. Y el doble factor de autenticación, ¿no? Uno de ellos que invito a usarlo, que es Latch, ¿no?, que es propio de iPad, y lo pueden vincular con Facebook, Gmail, GitHub, con varios servicios y los que también usen SoftToken, que bueno, es el código para vincular un numerito para vincular a tu cuenta. Y es gratuito. Es el doble factor de autenticación, usuario, clave, y luego te pide que ingreses un token que te genera desde la aplicación. En el caso que te roben el usuario y la contraseña, pues el atacante no va a poder entrar a tu servicio porque necesita ese otro código que es randómico, y eso es lo más importante. Perdón. Sí. Ponías ahorita de ejemplos, ¿no? En el caso de que esos datos fueran vendidos, Sí. que pueden utilizarse por explotación comercial, o sea, Sí. intencionado. Pero tú sabes, o han habido investigaciones en donde esos datos se puedan utilizar, pero para temas de discriminación, o sea, por ejemplo, se vendió cierta información que contiene datos de qué personas, como decías en Chile, ¿no?, tienen VIH, y que eso se esté manejando, por ejemplo, para las empresas que hacen contrataciones, ¿no?, que digan, pues, no sé, o sea, hay indicios, sabes, de investigaciones que se están utilizando esos datos, pero para temas de discriminación o de extorsión. Tú lo has pensado, tío, pero bueno, puede ser, no conozco a ciencia cierta eso, solamente en caso puntual por regulación, pero es lo que comento, ¿no? Siempre, por ejemplo, se viene algún financiero, lo mismo, o de los laboratorios, algo que he venido pensando, ¿no?, de software de laboratorio. Si hay un fallo de seguridad en una plataforma web que sea de laboratorios médicos, alguien encuentra un fallo sobre eso, puede ingresar, digamos, arbitrariamente. Pues lo que digo yo en un post es que roba fórmulas y secretos.
que se la puede vender al mejor postor. Entonces Roche se la vende a Sayer. qué sé yo.